Hola chicos, buenas tardes, noches, bienvenidos a la sesión del día 20 de enero del 2021. El día de hoy estaremos platicando un poquito sobre la manera en que se redacta o se debería de plantear una descripción de idea de negocio. Dentro de los trabajos que ya hemos estado realizando, como tal dentro de la materia, ustedes ya tuvieron una idea, ya la estuvieron planteando, ya la estuvieron comunicando, ya incluso estuvieron comparando ideas y demás. Y de hecho, ya iniciaron con una descripción de la idea. Sin embargo, como recordarán en aquel momento durante la semana pasada, esta tarea se quedó como un apartado o como en un momento en el cual todavía no veíamos nada a profundidad sobre la manera en que se debe de redactar. Y fue básicamente un trabajo para que empezaran a soltar tanto sus manos para poder escribir o redactar esta idea, pero también para que tuvieran un poquito más de concreto qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan dentro de cada uno de sus respectivos proyectos. En este caso, es importante señalar entonces que una vez que ya plantearon su modelo de negocio, una vez que ya establecieron dentro de este lienzo que estuvimos trabajando en estos días, es sumamente importante que se identifiquen aspectos más precisos para poder generar un plan de negocio. En este sentido, también es importante mencionar o recordarles, el día de hoy les estuve enviando por ahí dentro de WhatsApp información respecto hacia una revisión o retroalimentación de sus modelos Canva. En la mayoría de los casos estaba bastante bien, sin embargo, por ahí había un par que necesitaba correcciones mayores. Entonces, es importante, chequen el grupo de WhatsApp, por favor, de esta materia, para identificar en primera instancia el video de su respectivo equipo y hacer las correcciones correspondientes. Estas correcciones les voy a pedir que las hagan y que me vuelvan a enviar su documento de Canvas para poder observar cómo ha sido la variación que va teniendo. Recuerdan que de hecho cada documento, cada lienzo debe tener un apartado de fecha y de versión. Bueno, esto lo pueden denominar como versión 2.0 o lo pueden denominar como versión 1.1, como ustedes prefieran. Pero sí cambien por favor la fecha, que eso será más sencillo de recordar, dentro de esta nueva versión. Dentro de esos Canvas que me estuvieron enviando, la mayoría de ustedes se nota que tienen una idea bastante clara de hacia dónde quieren desarrollar este proyecto de emprendimiento. Sin embargo, hay algunos de ustedes que están bastante perdidos. Por ende, les pido que, en primer lugar, platiquen bien con sus equipos para determinar si realmente ese es el camino que quieren seguir, los proyectos que eligieron, o prefieren utilizar otros, ¿vale? Porque sí, hay algunos que están bastante perdidos. En todo caso, ¿cómo podemos hacer para entender mejor a mi proyecto? ¿Cómo le puedo hacer para describir mejor mi proyecto? Para poder describirlo mejor, para poder entenderlo mejor, necesitamos explayarnos un poquito más. Por ende, necesitamos un espacio más grande que el que nos da un lienzo como el Canvas. Y justo para eso nos sirve un plan de negocios. Nos permite describir con detalle de qué va a tratar nuestra nueva empresa, de qué va a tratar nuestro nuevo proyecto. Ya más o menos han visto la estructura que debería de tener un proyecto, un plan de negocios en otras materias. En esta vamos a definir una estructura muy puntual, pero ya lo estaremos viendo más adelante. Primero, ¿cómo es que se describe una idea? Tenemos que preguntarnos algo muy básico. ¿De qué trata la idea de negocio? ¿Qué es esta idea de negocio? Una vez que podamos responder a esa pregunta, tenemos que plantearlo o plasmarlo por escrito. Es la parte más importante del primer apartado del documento de plan de negocios. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Una vez que nosotros tenemos la idea, es indispensable el poder comunicar de qué trata esa idea. Si no sabemos comunicarla, no nos van a entender y por ende no vamos a tener inversionistas o socios que nos puedan ayudar
o por otra parte, no vamos a tener posibilidad de iniciar el proyecto porque los clientes no van a entender de qué trata nuestro negocio. Pero sobre todo, nosotros mismos no vamos a tener una identificación clara de qué paso seguir durante nuestro aterrizaje de esa idea de negocio. Por eso es sumamente importante que esté plasmado por escrito. Una vez que plasmamos nuestra idea de negocio por escrito, ya tenemos posibilidad de observar todo el panorama que tenemos en nuestra mente. Les pongo un ejemplo. Normalmente les hablo de proyectos específicamente que he desarrollado yo o con algunos amigos, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre algún cliente. En algún momento les he platicado también sobre este cliente. Esta persona, arquitecta es de hecho, nos comentaba que tenía la necesidad y el gusto por las especias y por diferentes frutos salvajes que se dan en cierto municipio en el que vive. Básicamente tiene que ver con orégano, damiana, nueces y algunos otros productos naturales. Lo que ellos tenían pensado hacer en primera instancia es recopilar todo ese producto de los precisamente productores de la zona y fungir como una compiladora de todo lo que se va recogiendo. Pero esto con el objetivo de que la empresa que se creó o que estaban creando le diera al productor un incentivo mayor que el que le dan los denominados coyotes. Los intermediarios que compran el producto lo venden después a otras empresas mucho más caro. Lo que buscaba esta emprendedora es crear una empresa que le pagara mucho mejor a esos productores. ¿En qué sentido? Por mencionar un ejemplo. El kilo de orégano, vamos a poner números ficticios. El kilo de orégano, ese productor de orégano, lo estaba vendiendo en 10 pesos a un coyote. El coyote que es ese intermediario. Y ese coyote que pagó 10 pesos por un kilo de orégano, estaba vendiendo en 400 pesos el kilo a una empresa más grande. Y después esa empresa más grande lo vendía en 1000 y así iba incrementándose. A final de cuentas, llegaba en algunos casos el producto a venderse en 2,500 pesos el kilo porque es un producto bastante importante y complicado de conseguir. Repito, son números ficticios. De 2,500 pesos que costaba el kilo, el productor se quedaba solamente con 10. Entonces, la brecha es sumamente grande. Y en este momento podrá sonar que estoy exagerando, pero no. Las brechas eran de ese tamaño. Había algunos productos que se vendían en 1,500 pesos el kilo y el productor le habían pagado 19 pesos. Otros que se vendían en 400 pesos el kilo y el productor le habían pagado solamente 12 pesos, cosas así. Entonces, lo que buscaba esta emprendedora es precisamente crear su organización para compilar todos estos productos generados por la gente de campo y pagarles mucho mejor. Entonces, básicamente, eliminar a los intermediarios. ¿Qué fue lo que sucedió? Al momento de estar planteando las ideas que tenían para poder generar negocio, para poder obtener ingresos, se tenía en primera instancia la posibilidad de vender tal cual en costales a empresas más grandes. Empresas más grandes que también eran otros intermediarios. Entonces, el punto de esta persona era saltarse a uno de los intermediarios, pero de todas formas no se obtenían ingresos suficientes. Después de platicar con ellos y después de realizar por ahí una investigación de vigilancia tecnológica y comercial, obtuvimos distintos resultados que nos permitieron determinar una idea más amplia. Ese orégano, por ejemplo, tenían pensado simplemente juntar y vender en grandes cantidades. Le planteamos la posibilidad de que en lugar de que se vendiera a empresas fabricantes de cosas,
se pudiera vender directamente a restaurantes en todo el país que utilizaban ese producto en específico. Entonces, en lugar de simplemente vender el producto ya, convertirse en proveedores dentro de una cadena de restaurantes. Obviamente, esto no es sencillo, pero es una idea bien concreta que es más clara que simplemente esperar a ver quién me compra. No, yo voy a buscar a los clientes. Y un restaurante, por ejemplo, utiliza ese producto bastante seguido cuando se trata de un restaurante de productos típicos mexicanos. Si estamos hablando, por ejemplo, que ese restaurante vende pozole, vende menudo, vende birria y productos similares, seguramente utilizarán productos o especias como el orégano bastante seguido. Y si eso lo extrapolamos no solamente a una alianza estratégica local, sino nacional, en ciertas organizaciones, por ejemplo, como VIPS, las cuales tienen más de 100 sucursales en todo el país, pues estamos hablando de que sería una muy buena alianza, un muy buen contrato. Este tipo de idea no se le había ocurrido en primera instancia. No fue sino hasta después de plantearlo, después de ponerlo por escrito, que comentaron de que sería una muy buena posibilidad. Planteamos después otras posibilidades como la exportación hacia restaurantes, la exportación hacia empresas que se dedican a la reventa, etcétera. Y también la posibilidad de ellos convertirse directamente en detallistas, empacar en envases pequeños y venderlo al mercado directamente. A final de cuentas, ya una vez que se tiene escrito todo esto, podemos tomar una decisión. Ya tengo mi idea de negocio planteada con un panorama amplio. Eso no quiere decir que voy a hacer todo, no, al contrario. Significa que ahora ya tengo de dónde elegir. Significa que ya exploté mi cabeza lo suficiente para saber por dónde sí irme y por dónde no sería tan correcto. ¿Me explico? Para eso nos sirve este primer apartado y por eso es tan importante, para poder definir con total claridad cómo es que va a ser nuestro negocio. Por eso es importantísimo definirlo con lujo de detalle. Dentro de las descripciones de idea de negocio que me mandaron por ahí hace algunos días, había algunos que estaban bastante amplios, pero había otros que su descripción era de 4 renglones. 4 renglones no me dicen nada de ninguna empresa. 4 renglones es muy sencillo, es muy básico. Si acaso me ayuda para más o menos ver qué es lo que quieres hacer, pero lo que yo necesito es determinarlo con lujo de detalle, el establecer una redacción clara y detallada de cuál es la empresa que quieres crear. Ya se los comentaba en alguna materia previa, no me acuerdo si en marketing estratégico para algunos, fundamentos de marketing para otros, pero es importante que nuestra descripción de idea sea lo suficientemente capaz de que la persona que está leyendo tu documento se lo puede estar imaginando en su cabeza. Que la persona que está viendo tu idea también la tenga en su mente. Es difícil para muchos, sí. ¿Por qué? Porque muchos no están visualizando realmente una empresa. Muchos están simplemente planteando ciertas palabras que pueden convertirse en una organización. Mientras que para otros me di cuenta también que tienen una idea bastante clara, lo cual también se nota dentro de sus canvas, que por ahí les hice algunos comentarios al respecto. Entonces, lo importante es que nuestra definición de idea sea lo más detallada posible para que sea también lo más entendible posible. No dejar nada a la imaginación, no dejar nada a esto es obvio, no. Aquí no vamos a poner obviedades. Por ejemplo, dentro del modelo Canvas, les comenté a varios equipos de ustedes que había que omitir ciertos temas obvios. Por ejemplo, dentro de las actividades clave del lienzo Canvas, muchos me ponían vender los productos. El vender los productos sí es una actividad sumamente importante, claro, pero es obvio. Si te vas a dedicar a vender, tu actividad va a ser vender. Pero cuando hablamos de actividades clave no nos referimos al obvio, nos referimos a cosas en las cuales necesitas enfocarte al principio de tu idea. Vender es algo obvio. Pero acá, cuando estamos detallándola dentro de
el plan de negocios, sí debemos plantear ese lujo de detalle y no dejar nada a la obviedad, sino plantear, aunque sea obvio, a qué nos estamos refiriendo con cada cosa. ¿Me explico? ¿Qué es lo que puede hacer si no, o mejor dicho, qué es lo que puede pasar si no lo hacemos así? Me han ocurrido situaciones con algunos de los equipos eh, que trabajan en este tipo de materias, no solamente en esta universidad, sino en otros lugares, que cuando están redactando no se dan cuenta que las palabras que están utilizando pueden tener diferentes significados o lo mismo se presta a una obviedad que no siempre lo es. Algo que me ha pasado en un par de ocasiones es que el equipo o la persona que está desarrollando su idea de negocio incluye la palabra flauta. Cuando utilizamos la palabra flauta, normalmente en nuestro contexto, tomando en cuenta que vivimos en Victoria, que somos de Tamaulipas y tal, flauta tiene una definición bastante clara. ¿Qué es una flauta? Si yo les dijera, dentro de mi empresa vamos a dedicarnos a vender flautas. ¿A qué me estoy refiriendo, Jiménez? ¿A un taco de harina? Me estoy refiriendo probablemente a un taco de harina que está enrollado, que tiene un guiso adentro, exactamente. Pero ¿qué pasa si te digo una flauta dulce? ¿Qué te viene a la mente? Oh my God, no lo sé. Creo que nada. Ok, vamos a ver. Gracias, Jiménez. A ver, Guijarro, si te digo flauta dulce a ti, ¿qué te viene a la mente? Una gordita de azúcar, como Una coloquialmente gordita. no sé, en mi tierra. Ok, vale. Podría ser. Doménica nos dice una crepa. Ok, también podría ser. Y Luis nos sirve, podría ser como un taco de harina, pero con azúcar o algo similar. Bien. Sheila nos dice una tortilla de harina de azúcar con relleno de dulce. Bien. Precisamente eso que comentan ustedes eh, podría ser un tema que se presta a una interpretación. Sin embargo, como alguien puso dentro del chat, Silva, no necesariamente nos estamos refiriendo a comida. En ningún momento dije que era comida, solamente dije flauta y flauta dulce. Flauta dulce es el nombre del instrumento musical. Entonces, si tú dentro de tu redacción de idea de negocio no me pusiste que te vas a dedicar a la venta de instrumentos musicales y solamente estableciste que vas a vender flautas dulces para niños y jóvenes de secundaria, podría ser que estoy pensando en comida. ¿Me explico? Seguramente muchos de ustedes llevaron una clase de artes en la secundaria y en esa clase les pidieron que llevaran una flauta y aprendieron a tocar el himno a la alegría en esa flauta. Pues bueno, eso era lo que quería esta persona en su emprendimiento, vender ese tipo de flautas a jóvenes de secundaria. Entonces, si no somos tan explícitos, podemos crear errores bastante importantes de entendimiento. Para algunos podrá sonar absurdo, pero sucede. Entonces, hay que ser lo más explícitos posibles en este documento. ¿Ok? Sobre todo cuando hablamos también de palabras que pueden prestarse ambigüedad. Dentro de sus canvas, supongo ya varios estuvieron revisando, algunos equipos me ponían dentro de propuesta de valor, por ejemplo, calidad, buena calidad, alta calidad, gran calidad. Pero la calidad se puede definir de diferentes formas, dependiendo también del producto o servicio que se brinde además. Si yo hablo de un carro con calidad, un carro de calidad, podría estarme refiriendo a que no le falla nada, o podría estarme refiriendo a que es muy bonito. Podría estarme refiriendo a sus atributos físicos, o podría estarme refiriendo a su rendimiento. Entonces, es bastante amplio ese concepto, tenemos que definirlo
lo más detallado que se pueda, con lujo de detalle, como les pongo aquí en la presentación. Entonces, siempre que hablamos de nuestra idea de negocio, debemos de hacerlo lo más detallado posible. Importante también, nuestro proyecto va a incorporar varias partes. Va a incorporar una parte precisamente encaminada hacia todo este tema estratégico, en el cual planteamos la idea, una justificación, una filosofía. Una segunda parte orientada hacia el mercado para determinar si habría demanda suficiente que nos compren nuestros productos o servicios. Una tercera parte encaminada hacia las operaciones, identificando temas tanto administrativos como de recursos humanos y de procedimientos. Y una cuarta parte es relacionada con la parte financiera. Sin embargo, podemos partir dentro de nuestra idea para aplicar algunos de los elementos que veremos más adelante. Por ejemplo, dentro del desarrollo de la idea se puede plantear cómo es que estará formada nuestra empresa en términos físicos. Podemos plantear cuántas personas podrían incorporarse y demás. No obstante, el tema principal que debemos involucrar dentro de esta descripción es cuál o cuáles son los productos y servicios que estarás ofreciendo en tu organización. Debemos de indicar la variedad de estos productos, todo el catálogo que tenemos que plantear en nuestra empresa, hay que mencionarlo desde esta parte. Y lo podemos hacer de diferentes maneras. En primera instancia lo podemos hacer planteando categorías de productos. Si estamos hablando, por ejemplo, de que mi emprendimiento es una tienda de abarrotes, pues yo puedo establecer dentro de mi redacción que dentro de los abarrotes o dentro de los productos que estaré ofreciendo en mi tienda, se identifican lácteos, se identifican embutidos, se identifican botanas, se identifican, etcétera. No estoy mencionando uno por uno, estoy mencionando categorías. Sin embargo, también podría hacerlo de productos individuales. En ese sentido, por ejemplo, podríamos hablar de organizaciones que no tienen tanta variedad. Una tienda de abarrotes, para mencionar cada uno de los productos individuales que maneja, necesitaríamos, para empezar, un espacio como de 10 páginas y aún así seguramente nos faltará información. En cambio, una empresa que se dedica a brindar un servicio, como lo puede ser la educación, una universidad, por ejemplo, sí podría establecer desde este inicio cuáles son los servicios que brinda. Servicio de educación universitaria, profesional, orientada a la creación de licenciados en administración y gestión de empresas. Es un servicio nada más. Vamos a agregar otro para cada carrera y después otro de investigación y se acabó. Esos son los servicios que brinda mi organización y listo. 5 o 6. Allí sí se pueden detallar uno por uno. ¿Ok? En la mayoría de los casos, con ustedes, tienen la posibilidad de plantear estos productos, de hecho, de forma individual. Pero por ahí habrá uno o dos que tendrán que hacerlo por categorías. Ya lo estaremos viendo un poquito más adelante cuando les dé exactamente la manera en que tendrán que estarlo planteando. Pero por lo pronto, dentro de su descripción, deben de hacerlo de manera que se entienda claramente qué cosas sí van a vender, pero también que se entienda qué cosas no aplican para su negocio o para su empresa. Si estamos hablando, por ejemplo, de una tienda de abarrotes, siguiendo lo que se mencionaba hace un momento, hay ciertas tiendas de abarrotes que dentro de todos sus productos ofrecen, por ejemplo, tortillas, ofrecen frutas, ofrecen verduras. Hay otras que no, que se enfocan solamente en productos previamente empacados. Entonces habría que dejar eso bastante claro en la descripción. Por lo pronto no estaremos vendiendo tales productos, pero sí estos otros, a manera de mencionar una redacción. De hecho, un punto importante que me faltó mencionar en el pasado fue la manera en que debemos de redactar. En muchos casos da igual si se redacta en primera persona o en tercera persona.
Sin embargo, es más común y es mejor para la lectura que se desarrolle en tercera persona. Es decir, el proyecto que se presenta trata de un establecimiento dedicado a la venta de abarrotes, el cual estará establecido en tal lugar. Este proyecto, ese proyecto, tal proyecto, etcétera, en tercera persona. No vamos a decir mi proyecto o yo voy a vender o cuestiones personales, no, en tercera persona. Entonces, plantearíamos acá dentro de los servicios, dentro del proyecto se estarán ofreciendo una cantidad amplia de productos y servicios, los cuales pueden dividirse en las siguientes categorías. ¿Vale? Entonces, así es como lo podemos empezar a plantear o empezar a redactar. Algunos de ustedes me pusieron, de hecho, en sus descripciones de idea de negocio, listados, lo cual no está mal, pero sí sería bastante conveniente que establecieran también algunas características dentro de cada uno de esos productos, de manera que incluso quedara más claro. Siguiendo con el ejemplo de la tienda de abarrotes, yo podría plantear que vendo lácteos como categoría. Entonces puedo plantear, dentro de las distintas categorías que se ofrecerán en la tienda de abarrotes, uno de los más importantes serán los lácteos, dentro de los cuales se incluyen leche en presentaciones de 1 y 2 litros, cremas de leche, quesos para derretir y quesos frescos. Ya estamos planteando un detalle más claro de esos lácteos que estaré vendiendo. No voy a poner todas las marcas que venderé, pero podría hacer mención de algunos. No voy a poner todos los tamaños que tendré, pero podría hacer mención de algunos. De manera que sea bien claro qué es lo que estaré haciendo dentro de mi negocio. Empresas, por ejemplo, como el autolavado, tiene la posibilidad de describir con un poquito más de detalle este apartado. No son tantos los servicios que estará brindando. Empresas como la pastelería saludable puede enfocarse precisamente en ese elemento de que estará planteando productos reducidos en azúcar y demás como característica principal de sus productos. Y así podemos plantear de cada uno de ellos. Dentro de la tarea, de hecho, que les encargué, las características que se les piden de la redacción de idea de negocio incluyen una serie de preguntas importantes para poder entender cómo funciona. Por ejemplo, ¿quiénes serán mis principales clientes? A partir de la creación de su modelo de negocio, de su lienzo, ya tienen una definición más concreta del segmento de mercado al que se dirigen. Ese target contempla una serie de segmentaciones geográficas, demográficas, psicográficas y de comportamiento o conductuales. De hecho, muchos de ustedes les pedí que fueran más detallados en ese sentido. A eso me refiero con esta pregunta. ¿Quiénes serán mis clientes? Aquellas personas que cumplan con las siguientes características. Les recuerdo también, cuando hablamos de segmento de mercado o de target al que nos estamos dirigiendo, nos referimos a el principal cliente. No quiere decir que hay otras personas con diferentes gustos que no van a venir conmigo. No. Significa que los principales son estos, aunque también puedo atender a otros. ¿Vale? Identificar también los puntos tangibles e intangibles que nos distinguen. Básicamente, nuestra propuesta de valor la podríamos plantear para responder a esta pregunta. Elementos físicos que estamos visualizando que tendría nuestra posible empresa, cómo la planteamos o cómo la queremos en la vida real. Algunos otros relacionados con el tamaño, que por ahí varios tenían dudas de si se refería a si era nano, micro, pequeña, mediana o grande, o si se refería a las instalaciones físicas. De hecho, habría que plantear ambas cosas. Si tu empresa la estás visualizando con un tamaño pequeño, con un tamaño micro, etcétera, y eso respaldado de, número 1, cantidad de trabajadores que tendrías dentro de tu organización, pero también relacionado con
las instalaciones físicas que tendrás para poder operar. Si mis instalaciones físicas se ubicarán, digámoslo así, dentro de un local en un centro comercial, pues estamos hablando de que no será grande, no será mediano, no será incluso pequeño, sería una microempresa. En cambio, si estamos hablando de que para nuestra organización vamos a construir todo un edificio dentro de una zona industrial, entonces esa empresa no será micro, no será pequeña, no será nano, será seguramente una empresa mediana, ¿vale? Entonces es importante el definir estas características desde un inicio para poder orientar a nuestra organización. Si no, pues bueno, vamos a estar un poquito más perdidos. Ok. Además de esto, ¿dónde tenemos pensado que se ubique la empresa? Principalmente en qué ciudad o en qué zona del país o en qué parte del mundo, pero de ser posible, en qué zona en específico de la ciudad. Si estamos hablando en este caso que les pedí que fueran realistas con sus proyectos, la mayoría de ustedes van a elegir Ciudad Victoria. Y dentro de Ciudad Victoria preferimos la zona norte, la zona sur, la zona centro, el poniente, el oriente de la ciudad, o cuál sería la zona ideal para tu empresa, ¿dónde la quieres poner? Porque, ojo, en este punto no hemos hecho ningún tipo de estudios, no hemos hecho investigación de nada referente a la empresa, simplemente son plantear lo que tenemos en la mente. Si yo quiero poner mi empresa que se dedica a la renta de canchas deportivas en el centro de Ciudad Victoria, pues eso es lo que voy a poner aquí. Ya más adelante seguramente me daré cuenta que no puedo hacer eso porque no hay lugar donde poner ese tipo de negocios. Y entonces tendré que regresar y modificarlo. Pero en primera instancia es plantear la idea tal como la tengo en la mente, de forma que todos podamos ver ese panorama y entonces ya se puede opinar y modificar según sea necesario. Para eso nos sirve esta primera parte. Lo entendemos, lo generamos, lo compartimos y lo modificamos a partir de la experiencia de cada integrante del equipo y a partir también de las necesidades propias del mercado en el cual se estará encontrando la organización. Muy bien. En términos generales, a eso nos referimos con la descripción de negocio, tener la posibilidad de plantearlo con el mayor detalle posible. Ya les comentaba, hace algunos días me estuvieron enviando sus respectivas descripciones y sobre las cuales les estaré dando alguna retroalimentación más precisa para que lo puedan desarrollar de mejor manera. No obstante, me interesa primero que se enfoquen en mejorar sus lienzos, mejorar sus modelos de negocio Canvas, para tener también una mayor claridad respecto a lo que vamos a hacer posteriormente. Entonces, por lo pronto, enfóquense en mejorar su lienzo Canvas y ya durante los siguientes días estaremos desarrollando más concretamente nuestras ideas de negocio. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok. Perfecto. Un comentario importante dentro de sus proyectos también. Bueno, número uno, recordarles por cuarta o quinta ocasión en el día que revisen los videos que les envié por ahí a WhatsApp para que sepan en qué cosas tienen que corregir sus Canvas y reenviármelos ya corregidos a Classroom en la misma tarea en la que me lo enviaron. Solamente me ponen un comentario privado diciéndome que ya está corregido. Y en segundo lugar, después de que generemos nuestra descripción de idea de negocio, vamos a pasar a desarrollar una justificación de esta idea y posteriormente vamos a plantear nuestra filosofía organizacional. Ustedes han trabajado con filosofía toda su carrera. Es tema de memes de todos los licenciados en administración. Entonces, vamos a ver el tema, vamos a recordarlo,
pero estoy bastante seguro que no necesitan de una clase formal para saber cómo redactar una misión, una visión, valores y objetivos. Entonces, vayan pensando en eso por lo pronto para estas siguientes entregas. No tenemos fechas todavía, no se preocupen, no tenemos fecha de entrega de esto que acabo de mencionar, pero del Canvas sí les pido que sea lo antes posible, preferentemente para mañana. Si lo pueden corregir, estaría excelente. En la mayoría de los casos no es una corrección muy grande. Entonces, yo esperaría que para mañana ya estén listas las correcciones de todos. ¿Vale? Muy Sí, bien. profe, está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, profe. No, profe, todo bien. Correcto, muchas gracias entonces. Les pido poner presente dentro del chat para considerar su asistencia, por favor. Sería todo por la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su atención y por su asistencia. Tienen por ahí trabajo que hacer por equipos. Que tengan excelente noche y nos estaremos viendo mañana. Hasta luego. Igualmente, profe. Nos vemos, profe, cuídese. Igualmente, hasta mañana.